Buenos días, muchas gracias Alejandro. Vamos a ver, conversar un poquito con la gente y contarles un poco de lo que trata la parte nutricional y todos los hábitos y bueno, todas las cosas que hay que aprender y que mucha gente tiene ganas, pero a veces no sabe por dónde empezar. Es verdad, es verdad. A veces no sabemos cómo empezar a solucionar algunas cosas que nos suceden en nuestro cuerpo, nos sentimos cansados o nos sentimos con pocas energías y en realidad viene todo de la mano, ¿no? Sí. De cómo debemos cuidarnos y todos los Exacto. casos son diferentes, ¿no? Exacto, sí, cada persona es un mundo Sí. y hay que tratarlo como tal, por supuesto, ni que hablar. Entonces ahí es todo individualizado y ver muchas veces con el profesional, por supuesto, qué le pasa a esa persona, qué manifiesta y bueno, en base a eso de a poco empezar cambios que la persona lo pueda mantener también en el tiempo, porque si no son cambios irreales, no los puedes mantener y no se desmotivan y terminan abandonando y se frustran y bueno, y eso siempre puede pasar si el tratamiento no es individualizado o si la persona no aprende a mirarse, a observarse, a ver qué le pasa en ciertos tiempos de comida, qué le pasa con ciertos alimentos. Eso es como lo que hablábamos hace un rato contigo, fuera del aire, que es como el parate, el cruzar la vereda y mirate de frente a ver qué cosas te hacen bien, qué alimentos te caen mejor, qué alimentos te inflaman, qué alimentos te da dolor de cabeza o qué no, todas esas cositas que a veces el cuerpo nos va tirando ideas, cositas, y nos va hablando y a veces lo pasamos por alto y no prestamos atención a eso, pero en realidad siempre nos está avisando cosas. Totalmente. Es como parar un poquito el ritmo loco del día a día. Es que claro, seguimos viviendo, hablábamos fuera del micrófono de lo que fue la post-pandemia, ¿no? Y lo bueno que dejó la pandemia, que fue que, bueno, empezamos a pensar un poquito en nuestro físico y cómo nos sentimos, y eso también hace a justamente, bueno, querernos nosotros un poquito más. ¿Cómo hacemos para querernos más y para cuidarnos? Bueno, tenemos que comenzar a primero escuchar nuestro cuerpo, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, es lo que decías. Inmediatamente la pandemia nos pasó de repente a todos que fue como el descanso de, bueno, no se puede hacer mucha cosa, se empezaron a preparar distintos alimentos, la gente empezó a comprar muchas cosas fuera o encargarse de comida, lo que hablábamos, que si bien son cosas que llenan, que tienen sabor rico, porque a nuestro cerebro le manda la información de que es sabroso, porque libera ciertas endorfinas a nivel cerebral, y eso nos cae como bien al principio, más allá de que a nivel digestivo sea bombas, y que bueno, después nos damos cuenta, pero bueno, ya pasa otro día y así sigue el día a día. Después, con el pasar de los meses, la gente empezó a darse cuenta que había que hacer un cambio. Me pasó puntualmente en las consultas, mucha gente que antes consultaba solamente de repente por sobrepeso, obesidad, con ganas de adelgazar, que empezó a interesarse más en el cambio de hábitos y aprender a comer, aprender a combinar los alimentos, qué se puede, qué no, por qué, que la gente entienda el por qué, porque si no, no lo va a incorporar y de lo contrario no va a poder mantenerlo en el tiempo. Siempre eso es fundamental, acá o en cualquier tratamiento que se haga, tienen que aprender el porqué de las cosas para que lo incorporen, para cambiar hábitos. Los hábitos los traemos de toda la vida. El hábito de la alimentación empieza desde chiquitito en la familia y de repente hay hábitos que están muy mal encarados y la persona crece con eso y es muy difícil cambiarlo en la vida adulta. Lleva mucho tiempo, gente con mala alimentación de toda una vida no puede pretender que ni en un año pueda lograr cambiar eso. Pero sí es un paso para que después tenga el resto de su vida haciendo las cosas bien, cuidando ese templito que es el cuerpo nuestro, para llegar a la vida adulta o a la vejez lo mejor que se pueda, lo más sano se puede, con energía, como tú dices, levantarlo y tener energías y ganas de, porque muchas veces le parece que se está nutriendo bien y de repente están faltando ciertos nutrientes. Exactamente, y de repente yo pensaba, ¿no? En algo que me pasaba hace un tiempo que bueno, tenía digestión lenta, me costaba, y era justamente porque mi alimentación no era la adecuada. Yo pensaba que seguramente comía mal y me mandaba, como tú dices, el mensaje del cerebro que es riquísimo lo que estoy comiendo y es lo mejor, pero en realidad no era así. Sí, exacto.
Todas las personas tenemos un sistema nervioso que nos predomina, puede ser el excitado o el pasivo que se le llama, y depende de cuál predomine en esa persona, qué tipo de digestión va a tener y qué tipo de alimento es más tolerable para esa persona. Entonces muchas veces para una persona puede ser re saludable comer pollo, pescado y verduras, y para otra persona no es tan digerible eso. Exacto. Y sí es más digerible todo el grupo de proteínas, de grasas saludables, y no tanto la verdura, la fibra y los carbohidratos de las frutas, por ejemplo. Entonces depende del tipo de persona, y por eso se ve con la persona que de a poco se van probando y sacando ciertos alimentos, a ver hasta encontrarle cuál es el punto de ello, además de que hay como preguntas que se hacen en el consultorio que por ahí vamos por el lado del sistema nervioso que predomina, ¿no? Y en base a eso manejar la alimentación. Pero sí, hay cosas que caen bien y hay cosas que son de más difícil digestión, por supuesto. Y la combinación de los alimentos también importa mucho. Muchas veces combinamos cosas que son sanísimas con cosas que se digieren muy lento. Entonces no se termina de asimilar bien los productos, al final de cuentas pierden propiedades buenas de una cosa y de la otra por haber combinado mal. Y lo mismo, los horarios de las comidas. Los horarios, sí. No. Bueno, como tú dices, ¿no? Es muy diferente cada persona por los horarios o de trabajo o de diferentes acciones que uno tiene que hacer. Claro. Son diferentes. Son diferentes. Y de repente uno pasa mucho de almuerza rápido, traga, yo digo, traga, no come ni disfruta su almuerzo. Sí, exacto. Sí, en eso también, viste lo que hablamos también fuera de aire. El tiempo de comida es necesario, pero esto es algo que siempre se los decimos, nosotros los nutricionistas, se escuchan en todos lados, tienen que tomarse el tiempo, tienen que masticar, hay que sentarse a hacer las comidas, pero ya hay estudios realizados, cómo afecta el estar concentrado en lo que estás haciendo en el momento de la comida, en el masticar, el mirar el plato, el mirar los alimentos, en que el color del plato sea lindo, que sea atractivo, que entre por la vista, toda esa información que le llega al cerebro, que es lo que va a hacer que la digestión nuestra sea adecuada. Empieza ahí, empieza desde antes incluso de ingresar el alimento a la boca, si bien empieza la digestión en la boca, pero sí ya hay una señal a nivel cerebral. Y es necesario tomarse esos tiempos de comida, es necesario, porque pasa internamente un montón de otras cosas que después, a lo largo del programa lo iremos conversando, pero según el ritmo de cada uno, si tu ritmo es trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde y tenés que almorzar en el trabajo, ya lo sabés que ese es tu ritmo. Entonces, organizate que cuando llegues a tu casa puedas prepararte algo que te lo puedas llevar al otro día. Pero según la persona y según su ritmo de vida va a tener que pararse y organizarse si es lo que quieres, cambiar esos hábitos y mejorar a nivel de salud. Porque es eso, es el esfuerzo. Uno tiene que hacer un esfuerzo para lograr ciertas cosas, así como en esto, en todo. Entonces, magia no hay. Tenemos un beneficio personal. Y sí, exacto. Yo siempre recuerdo los americanos que hacen un buen desayuno, un desayuno fuerte en la mañana, y siempre me quedó eso pensando, ¿será esto lo adecuado o lo más adecuado en general en la mañana temprano hacer y eso va a depender también del tipo, de lo que hablábamos recién, del tipo de persona y cómo le cae a esa persona los desayunos, porque hay mucha gente que, es lo que te decía, no tienen hábito porque nunca en su vida desayunaron, cuando eran chicos iban a la escuela temprano, se iban sin desayunar y no pasaba nada, entonces no se acostumbraron a desayunar, y si le das un desayuno súper abundante en la mañana, seguramente le va a caer mal, y eso va a hacer que rechace después eso y no lo quiera hacer, o esté todo el día como pesado y molesto. Entonces hay que ver en cada persona cómo le caen ciertas cosas. Si es necesario el desayuno, de repente después también depende de las cenas, por cómo va a ser ese desayuno, eso lo vamos a ir conversando después, pero es importante dejar ciertas horas de digestión en la noche, para que, o sea, de ayuno, por así decirlo, para que la digestión sea completa y sea adecuada. Entonces, por lo menos yo siempre les explico que entre 8 y 12 horas de digestión sería excelente que dejaran entre la cena y el desayuno. Si ese desayuno, o sea, su día empieza muy temprano, de repente comer algo más liviano temprano y después más a media mañana otra cosita. Pero los desayunos americanos, que se les dice, no todo el mundo los tolera, está bien, pero ¿qué va a hacer esa persona? Que va a llegar al mediodía sin apetito. Exacto. Normalmente en esos desayunos tan completos tienen mucha proteína, tienen cosas que dan saciedad a largo plazo, entonces se mantienen horas sin comer y no pasa nada.
porque la digestión de eso es lenta. A veces hay muchos uruguayos, y me incluyo, que tomamos mate en la mañana y seguimos casi toda la mañana tomando mate. Sí. Y eso también, bueno. Ahí eso también, si quieres, lo vamos a hablar. Es un tema muy común. Es un tema muy común y yo siempre les digo, si no están acostumbrados a desayunar, no se obliguen, porque ya tienen el sistema armado así, o sea, su organismo ya está bien y ustedes seguramente no les pasa nada por no desayunar, no se van a desmayar por no desayunar, tomar mate, no pasa nada. Que sí pasan cosas internamente que no están tan buenas, sí, también es necesario saberlas. Por ejemplo, ustedes se levantan y no desayunan nada, ¿qué va a pasar? El organismo, obviamente, que nuestro cerebro empieza a funcionar más rápido, sale del ayuno nocturno, de todo lo que es esa lentitud de la noche, porque nuestro cuerpo está como en un reposo, y empieza el día ya con la actividad de luz solar, ya para el cuerpo significa activarse, las hormonas cambian, y nuestro cerebro precisa el carbohidrato, que es el combustible, que es la glucosa, que va a ser el combustible para manejarse durante el día. Entonces, al no ingresar nada, lo que va a hacer nuestro cuerpo, por supuesto, va a activar el mecanismo de defensa y va a sacar glucógeno, como lo va a transformar a glucosa y se lo va a mandar al cerebro y no va a pasar nada, pero el glucógeno te lo va a sacar o del hígado o del músculo, y lo más fácil va a ser del músculo. Entonces, a la larga, no está bueno, porque tú vas a perder músculo, por así decirlo, hablando fácil, para transformar eso en azúcar. Entonces no es de repente lo ideal. Una persona que de repente hace un entrenamiento, le gusta hacer ejercicio o tener la masa muscular desarrollada o algo, y si hace un ayuno de eso, y en el tiempo no lo va a ayudar para nada. Entonces hay cosas que depende del objetivo de la persona, cómo tiene que manejarse. Pero de repente no precisa hacer un gran desayuno. Me levanto y mastiqué 2 mordiscos de manzana y ya corté el ayuno. Y no precisamos grandes cosas. Es eso. Me comí una galletita de avena o de otro cereal, o no sé, el dulcecito de membrillo, el pedacito de queso, cualquier cosa que corte el ayuno de la mañana, ya está. Y después seguís con el mate. Después 3-4 horas y otra vez alguna cosita. Y es eso, es no cubrir la capacidad digestiva, o sea, la capacidad gástrica, perdón. Eso, no llenarte nunca. Eso, no llegar al tope máximo del nivel gástrico del estómago, porque ahí ya te pasaste. Entonces, es comer poco, pero comer en los tiempos que hay que comer. Porque en 3-4 horas el cuerpo, la glucosa ya bajó, ya empezó a bajar. Y ahí ya empieza a dar más sueño, y empezamos con menos energía, y ahí hay que recargar de nuevo. Y muchas veces se recarga con demasiado, porque ya nos agarró el mediodía, estamos muertos de hambre. Comemos de más, comemos apurado porque tenemos hambre, entonces no masticamos bien, ya hicimos la digestión mal. Eso hace que hasta las 3 de la tarde estés con el estómago pesado, complicado, y después llega la comida de la tarde, la merienda, y ya otra vez cargas de nuevo, y llegas a la noche. Igual la cena, ¿no? O sea, ¿y la cena? No cenar pesado. Y la cena, siempre se dice eso, de la cena liviana, del cenar como un mendigo, porque más que nada por eso que hablábamos del tema de que nuestro cuerpo se prepara para la noche, que es todo más lento. El metabolismo se baja en función del ritmo circadiano, del ritmo hormonal que tenemos, que funciona ahora de sol y luna. Eso está estudiadísimo y es así. Cuando empieza a atardecer, cuando el sol bajó, las hormonas que nos inducen el sueño son las que van a empezar como a activarse, y las otras son las que van a bajar. La adrenalina, todas esas disminuyen. Entonces, en la noche todo se asimila distinto. Si tú te cargas mucho en la noche, ¿qué va a pasar? La digestión, que ya va a ser más lenta porque ya estamos en ese reposo nocturno, por así decirlo, se va a asimilar totalmente distinto. Va a ser mucho más lenta la digestión. Entonces de repente te levantas al otro día y sigues haciendo la digestión de la cena. Y vas a cargarte en la mañana el que desayuna y sigues con toda esa mezcla hasta el mediodía. Así sigue el día a día. La gente que está acostumbrada a cenar pesado o a cenar muy tarde, porque a veces cenan a las 12 de la noche. Es verdad, hay gente que cena muy tarde. Sí. Depende de los horarios de trabajo también, porque a veces llegan a 11 de la noche y cenan pesado. Bueno, ahí hay como recomendaciones y cositas para frenar un poco eso, pero más que nada es como, conciencia de comer tranquilo, sentate, masticá y esperá. No repitas la porción, espera un poco. ¿Es necesario? Te preguntás. ¿Necesito comer más realmente? ¿O es porque, de goloso, porque me encanta esta comida? Porque en realidad no precisamos grandes cantidades para sobrevivir, si vamos a la justa. Entonces es aprender eso. Después que lograste manejar eso de la cantidad, porque de repente no tenés que ser
tan exigente con el esto sí, esto no, esto Claro. me engorda, esto no me engorda, sino en empezar a cambiar esas pequeñas cositas como horarios y cantidades. Sí. Y bueno, si te dan hambre muy seguido, bueno, comé más seguido. Dejar el tiempo de la digestión, que son 2 horas por lo menos, 2, 3, y ahí comes. Pero poquito, poquito, poquito. Entonces eso va a hacer que la capacidad del estómago se achique. La Claro. capacidad gástrica Sí. disminuye, entonces después nos vamos acostumbrando a comer menos. Y ahí hay un punto, ya con eso ya mejoró un montón de cosas. Y después empiezan las combinaciones y otro Sí, montón sí, de sí. cosas que vamos a hablar después. Pero sí, hay un montón de cosas que la gente necesita aprender, Sí. tienen que aprender, y los que tenemos la herramienta tenemos que enseñar. Porque a mí de qué me sirve quedármela yo y no explicársela Claro, a la sí, o a la sí, sí. persona. Me quedó una palabra que capaz que me la explicas y después en otro programa carbofobia. Sí. Me quedó la carbofobia. Está como muy de moda ahora Sí. la carbofobia. Y dije carbofobia. La que me puede explicar bien es Judith. Carbofobia, sí. No sé por qué existe la carbofobia, porque en realidad no debería existir la carbofobia. La fobia a los carbohidratos, Sí, que sí. quiere decir esa palabra, hay como un auge de todo eso porque se ha puesto los carbohidratos como los malos de la película, Sí. y no es Y no para es- nada no es así. así. Los carbohidratos son el grupo, mira, en una dieta le llamo a una alimentación normal. Sí. Una persona necesita el 60% de esa alimentación que provenga de carbohidratos. Ujú. ¿tá? O sea, el 60%, más de la mitad. El otro viene de proteínas, de grasas, bueno, Sí. pero el 60% tiene que ser de 60, 65 y incluso un poco más de carbohidratos. Los carbohidratos, ¿qué son? El grupo de alimentos que son los cereales, las legumbres, las verduras, las frutas. Bueno. ¿Cuál es la fobia a los carbohidratos? Que la harina de trigo, que se le ha hecho la mala fama Sí. también, y tiene su mala fama y justificada, por supuesto, porque realmente no nos aporta grandes cosas más que energía, pero bien utilizados, Claro. no. Te digo, en los deportistas es el principal grupo, Sí, lo sí o sí hay que incluirlo, y en la vida, en los niños, en el adulto mayor, en todos los grupos etarios hay que incluir carbohidratos, no hay que tenerle fobia, sí hay que aprender qué carbohidratos son mejores y cuáles aportan mejores cosas o cuáles son más digeribles, Claro. pero que son necesarios. Y muchas dudas que surgen en las consultas, a mí me pasa mucho, es ¿puedo comer esto que es avena? ¿Puedo reemplazar la harina por tal cosa? Digo, bueno, y ahí mi explicación Sí. es que tienen que aprender que en el grupo de los cereales, donde está la harina de trigo, la Sí. harina de avena, no sé, un montón de cereales que hay, la quinoa, que ahora también se escucha, Sí. mijo, no sé, hay un montón de cereales, cada 100 gramos tienen las mismas calorías. Ah. Cada 100 gramos es lo mismo que tú comas 100 gramos de avena que 100 gramos de harina de trigo. El tema es que ese otro grupo de harinas, que no es la de trigo, Sí. va a tener mejores propiedades, es más digerible, tiene Sí, mayor más cantidad de fibra, mayor cantidad de vitaminas del grupo B, tiene mejores propiedades a nivel nutricional, pero en aporte calórico es lo mismo. Si tú sustituyes el pancito de harina integral, que lo que tiene la harina integral es un poco más de fibra, Sí. pero sigue siendo harina de trigo igual, la cambio por este pancito de avena, calóricamente es lo mismo, incluso capaz que hasta un poco más tenga el de avena. Pero es mejor cómo cae a nivel digestivo y cómo Claro, se asimila, claro, nada más. claro. O sea, hay que ver cuál es el objetivo, por eso te digo, de la persona. Si el objetivo es bajar de peso, tal cosa. Sí. Si el objetivo es rendir más, tener energía durante el día, hacer deporte, bueno, ahí vamos a ver otros grupos, pero en realidad la carbofobia no debería existir, no tiene por qué existir. Sí, No, sí, no, sí, no. sí, sí, sí. Y el decir no al pan, no a la galleta, no. Y nos va a rodear, son alimentos que nos rodean todos los días y van a estar toda la vida presentes. Sí, Entonces sí. hay que aprender bueno, hasta cuánto, en qué Claro. momento, Sí. hasta Sí. dónde. O sea, es ahí el tema, me parece, no tanto el no. El no porque el no lo va a mantener en el tiempo. ¿Quién Claro, puede claro. vivir sin la torta frita en el invierno? Sí, seguro. Todos Sí, comemos sí, torta sí. frita en invierno. El tema es, bueno, todos los días no. Claro. ¿Qué cantidad? Claro. ¿En qué hora te cantidad? conviene más? ¿Cuándo? Claro, ¿cuándo? Sí, eso. Sí, ¿Con sí, qué? sí, sí. Una de las cosas que muy interesantes que ha cambiado en el tema nutrición es, lo conversábamos pues, también en esa charla previa, era bueno, que al principio, cuando comenzaste a trabajar, tenías muchos pacientes que iban
específicamente para tratar obesidad. Sí, sí, Y eso cambió ahora. Sí, 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 sin dudas. Muchos años, te diré el 90% de los pacientes era sobrepeso, obesidad y alguna patología asociada a eso, Claro. ¿no? Hipertensión, diabetes, alguna patología relacionada a lo que lleva la obesidad. Hoy por hoy, te puedo decir que eso debe haber bajado un 60% y el otro tanto es de gente que de repente hacen deporte y quieren aprender a comer para ayudarse con la masa, bajar masa grasa, obviamente, y aumentar masa muscular. Mucha gurizada que está tratando de aprender a comer o a dejar un poco el grupo de los... Qué bueno eso. De enfocarse un poco más en las cosas más naturales, de eliminar los químicos. Hay como una onda interesante. Sí, hay una onda por suerte. Y bueno, ahí hay que ir buscando ideas porque en realidad hay muchas, gracias a Dios, en el mercado hay muchas más opciones, siguen siendo caras en relación a lo normal, por así decirlo, lamentablemente, eso es un tema de regularización de precios y bueno, eso de la industria es todo un tema, pero sí, hay un interés de buscar lo más natural posible y las cosas los procesados, tratar de dejarlos un poco de lado. Pero sí hay un interés y de gurizada, de chicos jóvenes. Qué interesante esto, ¿no? Y de gente adulta también, obviamente, ¿no? La gente adulta también se está interesando saber alimentarse o cómo puede hacer para cambiar ciertas cosas que las tuvo de toda la vida. Claro. Que es difícil porque es lo que hablábamos, son cambios de hábitos que los traen de siempre. Es difícil. Aparte es una cosa familiar, ¿no? Viene de generación en generación, nos enseñaron nuestros padres, a ellos nuestros abuelos. Exacto. Y bueno, pero ahora está pasando al revés, los chiquilines, ya sea por el liceo, que estudian un poco la parte nutricional, los profesores les mandan preguntar, incluso me ha pasado que he tenido varias entrevistas de chiquilines del liceo, con toda la parte de alimentación saludable y todo eso, y como que los chiquilines cambian el hábito de la casa. Qué bien. Sí, qué bien. Entonces los padres se adaptan a ayudar a esos gurises a tratar de... Pero sí, son cambios que se han visto, Después, no sé si es después de la pandemia, surgió todo eso por un tema de interés de cuidarse uno y saber que bueno, es nuestro templito, como te decía, si no lo cuidamos, ¿qué vamos a hacer? Hay que cuidarlo, tratar de llegar lo mejor que podamos a la vejez. Judith, en estas charlas que vamos a tener, también por supuesto vamos a hablar sobre nutrición deportiva, porque sé que también ahí estás trabajando mucho, capacitándote, así que está muy bueno también eso, ¿no? Porque vemos también que mucha gente se ha vuelto a hacer deportes, a salir con su bicicleta, a salir a caminar. Exacto, sí. Por suerte sí, la parte deportiva me encanta. Es como otro desafío porque el deportista es como mucho más exquisito, es más detallista en todo, saben, o sea, que está muy metido en eso, sabe muchísimo de la parte nutricional. Está bueno, son desafíos distintos. El paciente con obesidad y sobrepeso y con patología asociada le vas a enseñar casi que de cero porque no tienen conocimientos incorporados más que alguna cosa que ha escuchado por ahí. El deportista ya la tiene más clara, entonces como bueno, es distinto el trabajo con él, me encanta. Son cosas que también todo el tiempo están surgiendo temas de información y tenés que estar siempre en movimiento. Estoy mucho con ese tema ahora, por suerte, porque me encanta. Y hay mucha gente que está buscando la parte esa del deporte como un escape, ya sea a nivel emocional exacto, es para todo. Entonces está bueno. El que busca más la parte nutricional en el deporte es aquel deportista de repente es más que busca a nivel competencia o el clásico de gimnasio, de aparato, que quiere aumentar músculo y bueno. Hay mucho de eso acá en el medio nuestro, pero están surgiendo grupos de ciclismo, grupos de entrenamiento, de running, que les interesa aprender a comer, también para rendir en el tiempo, ¿no? en las rutinas de actividad. Está buenísimo porque por suerte en nuestro departamento tenemos una riqueza increíble de naturaleza y eso invita a hacer deporte. Imponente. Yo siempre digo, Rocha tiene todo. Para todos lados que te quieras mover, hay desde las sierras, las llanuras, lo que quieras hacer, en un ratito estás en cualquier lado y sí, por suerte sí, hay variedad. Y eso invita a eso, a también darse cuenta de que debemos cuidarnos, de que debemos escuchar nuestro cuerpo. Es buscarle el tiempito, siempre diciendo, mucha gente te dice no tengo tiempo.
Es buscárselo, Sí, porque sí. media hora, 40 minutos de un día Claro. que tú te puedas rescatar, no todos los días incluso, Sí, claro, pero claro. 3 veces a la semana que tú puedas Seguro. rescatar este tiempito, Sí. no es tanto como me parece, no es tanto. Después que empezás le encontrás la vuelta. Y después pero- rutina, ¿no? Sí, y después generar una rutina. Eh, Que lleva, es lo que estábamos hablando recién, con la Sí. alimentación pasa lo mismo, lleva un tiempo, Lleva un pero tiempo. tienes que ser constante, Sí, depende sí, del objetivo sí, de la persona. Sí. Nada nos cae de arriba, tenemos que hacer el esfuerzo. Claro. Y si no, y bueno, sí, nos va a doler las piernas si salimos a trotar o a Claro, caminar o en la sí. bicicleta, o nos va a doler los brazos si hicimos el aparato con las mancuernas. Nos va a doler, nos va a pasar, pero después se va a empezar a ir y después te vas a empezar a mirar al espejo y te vas a encontrar hasta Claro. mejor de como Sí. te veías, entonces todo eso te motiva, son cambios que motivan. Pero son cambios que tenés que darlo muy consciente, Sí. tenés que hacerlo muy consciente, no solo por acompañar a o porque te dijeron que. Sí. Tenés que hacerlo muy consciente para mantenerte en el tiempo, si no, no Sí, lo vas a mantener sí. y te vas a frustrar porque no lo pudiste mantener. Claro. Y eso es ese ciclo, ese ida y vuelta, lo veo muy, lo sigo viendo lamentablemente como muy habitual. Sí. Van y vienen y mucha gente logra mantenerse, pero mucha gente Claro, recae. que- Pero también es por que de repente en la familia, a nivel familiar, no hay tanto apoyo, Sí, o van sí. solos contra todo eso, Claro, entonces claro, es difícil. sí. A veces pasa eso, ¿no? Sí. Que cuando no acompañan por otro lado, Sí, se complica. Sí, si a nivel familiar no hay un apoyo, a veces Claro, es complicado. Sí. claro, sí, 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 es sí. necesario que todo el grupo familiar cambie Claro, la cabeza claro, para sí. que sea algo ameno para todos, ¿no? Y Sí, para que a esa sí, persona sí. tampoco se le haga tan difícil. Sí, y bueno, y aparte está bueno porque si uno hace ese esfuerzo en lo global, en lo familiar, por ejemplo, también invita a la otra persona o a las otras personas del integrante de la familia Claro. también a mirarse y a Claro. cuidarse. Sí, ¿verdad? sí, exacto. Todo un Exacto. cambio grupal, pero también individual. Exactamente, pero es que es más fácil en todos los sentidos, Sí. porque la persona que empieza algo, es lo que hablamos con la alimentación, por ejemplo, si la persona está sola en eso y el grupo familiar de repente tiene 2, 3 hijos o uno, Claro. lo que sea, más el marido o la Sí. la esposa, que no quieren hacer, no quieren aprender o sí. cambiar esos hábitos, y bueno, esa persona le va a exigir qué es lo que me dicen que habitualmente en las consultas, tengo que cocinarme aparte. Claro. Y en realidad la idea es que ese grupo se incluya a ese tipo de alimentación que es mucho más sana. Totalmente. Es aprender. Muchos dicen, pero en invierno, el tratamiento en invierno, Sí. cuidarse, empezar justo en invierno, que el frío que me pide que coma guiso. Y sí, genial, come guiso, pero hay Claro. formas de prepararlos. Sí, No sí. tienen por qué ser los clásicos guisos de Sí, la sí, abuela. sí, O sí. sea, los guisos... Y tampoco debes comer 2 o 3 platos. Exacto, pero es lo que hablábamos recién, Como por que eso, hablábamos irse recién, con la ¿no? idea de que, bueno, de acá tienen que, por lo menos en esta primera charla, que se queden con la idea Sí. de la persona que quiere empezar a cuidarse y no sabe cómo, bueno, empezá a mirar tus tiempos de rutina del día, o sea, cómo es tu organización del día y en base Sí. a eso organizarte tus comidas en 3-4 horas, te diría que 4 horas sería como el tope máximo que dejaras entre una comida y otra, Bien, bien. porque ahí ya es lo que te digo, el azúcar bajó, Sí, el cerebro precisa más y va a activar el mecanismo de defensa del cuerpo. Va a entrar el cuerpo en modo ahorro, eso Sí. significa que va a sacar ese glucógeno de algún lado para transformarlo en glucosa. Ese modo ahorro va a hacer que nuestro metabolismo se haga más lento para que las funciones, todo funciona todo más tranquilo, para que lo poco que tiene rinda. claro. Siga rindiendo un poco más hasta que llegue la próxima comida. Y como estás en este modo ahorro, cuando llegue la próxima comida, por más que sea una Sí. fruta, Sí. te la va a guardar como grasa. Porque el mecanismo de defensa del cuerpo es ese. Claro. La grasa es nuestro mecanismo de reserva en Sí, caso sí, de... sí. Entonces, bueno, evitar que el cuerpo haga eso es lo ideal. Entonces, por eso se manda siempre las 4 comidas y las colaciones Sí, clásicas, sí, ¿no? sí, Pero sí, es por sí, eso, sí. tiene una explicación. Si la persona lo logra incorporar en el conocimiento, decir, bueno, es por esto, no es porque se le Claro. antoja a la nutricionista que tengo que comer 6 veces Sí, al sí, día. sí, sí. Es porque pasan ciertas cosas. Bueno, entonces evitar eso y antes de repetirte el plato, Sí. para, fíjate Para, bien, ¿es piensa. necesario? Pues estoy seguro que esperás Sí. un poquito y no va a ser necesario. Y te vas a dar cuenta de para Y te va, ¿para Sí, qué? estoy bien. No es necesario, exacto. Siempre hay que quedarte con las ganas de comer un poquito más. Y ahí La sabemos pregunta es, que... ¿estoy satisfecho? Exacto. Si tú te quedas con esa sensación de entraría un poquito más, es porque tu estómago tiene un pequeño espacio vacío todavía. Y eso está genial porque Sí. ahí le dejas que la digestión se haga mucho más fácil. Claro. Entonces va a ser todo mucho más, en el correr de los días te vas a dar cuenta de una diferencia, y a nivel digestivo no vas a sentir inflamación,
vas a sentirte más liviano, mucho mejor en el funcionamiento, entonces está. Por lo menos esas dos pequeños consejitos para arrancar, la cantidad y los tiempos de comida. Y después vamos a ir viendo combinaciones, que sí, que no, en ciertos horarios que se puede, que no se puede, el porqué, siempre el porqué atrás. Así la persona lo asimila y lo entiende. Perfecto. Para despedirte, por supuesto que vamos a pedirte un contacto para la gente que de repente quiere o hacerte una consulta personal o de repente alguna pregunta que podemos realizar aquí en el programa. Sí. Que de repente a la audiencia le interesa. Yo quería saber esta pregunta porque me miro, me observé y tal cosa. Exacto. Bueno, todo eso nos pueden enviar o un mensaje directamente aquí al programa o directamente comunicarse contigo. Exacto. Mi número particular es 098-254-399. Me mandan un WhatsApp, que yo ni bien lo vea, lo respondo. Y como tú decías, Alejandro, si hay dudas, o te mandan a ti, o al programa, o me lo escriben a mí. Y el próximo programa, cuando venga, vamos a ir despejando las dudas que vayan surgiendo, o algún tema de interés que tengan ganas de escuchar, o de aprender de ciertas cosas. Pueden ir tirando como ideas y nosotros vamos a ir hablándolo en los programas que siguen. Perfecto, nos pueden mandar un WhatsApp al 099 50 47 07, 099 50 47 07 y ahí vamos a comenzar a hacer algunas preguntas, en desarrollar algo y por supuesto seguir hablando de los temas porque tenemos muchos temas para conversar. Sí, habrán temas. Bárbaro, sí. Genial. Perfecto. Judith, gracias. No, como gracias siempre. Nos alegramos mucho de poder realizar estos espacios contigo y bueno, y también por supuesto que la gente se vaya acostumbrando a que se puede, es simplemente poner un poco de sí, ¿verdad? De sí, exacto. Sí, poder se puede, es lo que decíamos. Nos va a costar un esfuerzo, un trabajito extra, pero no es imposible. Totalmente. Así gracias, que bueno. Gracias, Judith. Gracias a ti, Alejandro.